seguramente muchos de los que están aquí ya lo han visto, ya lo han vivido, ya lo han sufrido, pero el hecho de que uno se encuentre con este bicho, ¿no? En la ropa o lo vea, es un impacto muy fuerte, porque tiene muchas connotaciones erróneas, algunas de ellas, ¿no? La mayoría, me atrevo a decir, porque mucha gente piensa que están asociados a mugre, a suciedad, a malos hábitos higiénicos, hasta mala alimentación, defensas bajas, y no tiene nada que ver con eso. Esas son las falsas connotaciones de una infestación por piojos o de una infección por piojos, ¿no? En la realidad es que los piojos son unos insectos, vamos a llamarlos así, que buscan cabezas limpias, ¿sí? Que se pegan con facilidad en cierto tipo de personas, y hay otras a las que no, y curiosamente a las que sí se les pegan son personas que son más limpias que otras, ¿no? ¿Por qué? No sé, no les gusta la suciedad a los piojos, por cierto. Entonces, desde hace muchos años, los piojos son una epidemia en las escuelas primarias, secundarias principalmente, maternal, kinder, por supuesto. Y en épocas de calor como esta que estamos viviendo, es cuando están más alborotados y cuando andan pegándose de una cabeza a otra. ¿Cuál es la forma en la que se contagian los piojos? La forma principal, la más fácil, la más universal, me atrevo a decir, es cuando los niños chocan, pegan sus cabezas, ¿no? Cabeza con cabeza. Entonces, de esta manera, pues el piojo se pega de un pelo a otro y se pasa a la cabeza del niño siguiente. Otra forma es cuando pues se prestan gorritas, cachuchitas, cualquier cosa, de esto que va en el cabello en las niñas, por ejemplo, banditas, diademas, etcétera. Ahí se queda y se pasa de uno a otro. Sombreritos, ¿ok? Entonces, una recomendación es, por favor, y es muy difícil que los niños más pequeños lo hagan, no se presten cosas, no se presten el peine, no se pongan la gorra de alguien más. Pero a pesar de todo eso, el esfuerzo no es suficiente. Se van a encontrar una serie de productos antipiojos en el mercado, ¿no? Gel antipiojos, loción antipiojos, montones de cosas. La verdad es que son poco efectivos, no tienen mucho impacto, ¿sí? Para cortar la transmisión, para evitar. Al que le va a tocar, porque hay manera de salvarse, pero bueno, el uso de estos productos no asegura que no te vaya a dar. Entonces, bueno, los pueden usar con sus reservas y sabiendo que no es la solución tampoco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, uno, sí, evitar el contacto directo con otros niños que están... No sabemos quién lo va a tener, porque no se ve. Entonces, evitar, ¿no? Chocar las cabezas, prestarse cosas. Los niños más grandecitos sí lo pueden hacer. Los niños chiquitos del kinder, la verdad es que es imposible. Yo como papá debo de revisar, ¿no? Si yo sé que en mi escuela hay una epidemia de piojos, debo de comprar mi peineta esta especial y estar peinando a mi hijo todos los días, buscando liendres o huevecillos o piojos ya jóvenes o maduros. Y si encuentro, entonces sí buscar ayuda. No es lo mismo encontrar unos cuantos que ver cómo los piojos están infestando el cabello, y son cientos o miles de piojos, ¿no? Lo cual hace todavía más terrible la experiencia. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa Escucha tu Salud con tu amigo el Dr. Jaime del Río, como cada martes, transmitiendo de la Ciudad de México. Es un placer estar con ustedes, es un placer conectarme y que tengamos una charla de amigos donde exponemos temas que son de interés común. Primero que nada, nuevamente doy la bienvenida a aquellas personas que se conectan a través de la frecuencia de imperfecto.com.mx
También, por otro lado, a todas aquellas personas que a través de mis redes sociales como Facebook, YouTube, están viendo esta transmisión en vivo. Y para las personas que de manera asincrónica lo hacen también, ya sea en estas mismas plataformas o a través de los podcasts en Spotify, en iHeartRadio, en Google, Anchor, etcétera. Entonces, todos sean bienvenidos. Una ventaja de estar en este momento conectado, una ventaja de estar aquí es que me puedes preguntar y podemos interactuar en tiempo real. La dinámica, para los que no lo saben, presento el tema y cuando cierro el tema regularmente leo comentarios, los respondo y así sucesivamente. A ver, entonces, bueno, vamos a platicar el día de hoy de 2 o 3 temas muy, muy buenos, muy sabrosos, ¿sí? El primero, tengo que hacer mención sobre algo que finalmente se cumplió y que yo les venía diciendo para todos aquellos que me siguen desde hace algunos años. Acuérdense que este programa surge, el programa Escucha tu Salud surge a raíz de una invitación que me hace Miguel Ángel Millán, director de Imperfecto Radio, para producir, para hacer un espacio donde tratáramos temas relacionados naturalmente con el área de la salud. ¿En qué momento, en qué periodo? Pues en plena pandemia. Entonces, naturalmente, durante mucho tiempo estuve hablando del COVID, de la influenza, del sarampión. Y muchas de las cosas que decía yo de COVID finalmente se cumplieron. Hace pocos días se publicó un informe interdisciplinario de expertos en la materia, que por ahí anda, si lo buscan en internet, del reporte del COVID, finalmente, de cómo se manejó la pandemia y qué resultados se tuvieron en este país. Es un análisis bastante interesante, bastante serio. Es gente que pues no tiene fines de lucro, son científicos, gente que sabe mucho del manejo de esto, y naturalmente reprobaron el manejo que se le dio a la pandemia por parte de estas autoridades que tenemos de salud y por supuesto de gobierno, pese a lo que hayan dicho, ¿no? Recuerden muy bien errores tan graves, tan infantiles incluso, ¿no? Como me quito el cubrebocas, me pongo el cubrebocas, yo no lo recomendé, yo sí lo recomendé, ¿no? Toda esa información tan ambigua que nos daba este subsecretario de salud, ¿no? Hugo López-Gatell, ¿no? Recuerdo también uno de los grandes osos cuando se paró a decir que en un escenario catastrófico, pues en este país iban a morir 60,000 personas, ¿no? ¿Y qué creen? Pues que se murieron más de 800,000 personas. Ahí está en el reporte. Además ya lo aceptaron, ¿no? Ya lo aceptó el mismo Hugo López-Gatell, donde dijo que sí, cercano a los 800,000 personas fueron las que fallecieron por COVID. Entonces, bueno, no son mentiras, ¿no? Los datos son reales. Y habla de 4 cosas importantes que creo que es lo más destacado, ¿no? O sea, primero, sobre el manejo de la información que se dio, que fue un manejo de información ambiguo, confuso, un esquema de difusión de la información pues completamente erróneo, que lejos de ayudar entorpecía las labores del personal de salud, entorpecía las labores del personal sanitario, ¿no? De los mismos pacientes, sobre, por ejemplo, cosas tan básicas como quédate en tu casa, no salgas, si te sientes mal, síguete quedando en tu casa, y si te estás ahogando, bueno, aquí te espero en el hospital, ¿no? Ese tipo de cosas que era una tontería. El tipo de cosas donde prácticamente paralizaron a la economía, ¿no? Causándole un daño terrible, sin ninguna justificación y tampoco sin saber, ¿no? Sin saber qué es lo que estaban haciendo. Es cierto que nadie estaba preparado para este tipo de cosas, pero
Si lo comparamos con el manejo que se dio en otros países, empezamos a ver diferencias francas y claras. Entonces, punto 1, errores de comunicación muy importantes, errores de transmisión de mensajes, de instrucciones muy importantes. Esta es, hasta cierto punto decía yo que era una conducta criminal, ¿no? Porque tú te equivocas aquí y lo que pasa es que se muere más gente, ¿no? El informe dice en su segundo punto que con un manejo adecuado se pudieron haber ahorrado o se pudieron haber evitado, que es el término correcto, disculpen, 300,000 muertes, 300,000 familias, 300,000 personas que pudieran estar aquí, evitarle el sufrimiento a los familiares de esas 300,000 personas si se hubiera hecho las cosas de manera diferente. Entonces es un punto importantísimo y es un golpe muy fuerte para todas estas personas que pecan de arrogantes, ¿no? Se manejó perfecto, se hizo lo mejor. O sea, Dinamarca se quedó corto, no es posible. O sea, alguien va a tener que presentar cuentas algún día, lo sigo diciendo. Y aquí se empieza a ver, ¿no? El análisis que está haciendo después de varios años del por qué las cosas no se hicieron bien y de cómo repercutió. Entonces, tenemos el manejo de la información, el número de muertes que se pudieron haber evitado, el impacto tan importante a la economía, el rezago económico, la pérdida de empleos, que creo que se pudo haber manejado mucho mejor, ¿no? Los nulos apoyos que se le dio a la pequeña empresa, a la mediana empresa, y no se diga a las grandes empresas, porque es ni de chiste. No hubo apoyo para, o seguros como en otros países de bolsas de trabajo. O sea, realmente no sé qué pasó, no sé cómo manejaron la pandemia en realidad, ¿no? ¿En qué estaban pensando? La estrategia de quédate en tu casa y no salgas realmente fue algo desastroso. Ahora, si a esto le sumamos, que es otro punto tan importante que también trata este reporte sobre los desabastos de los medicamentos tan importantes, el abandono de los tratamientos para aquellas personas que tenían enfermedades crónico-terminales degenerativas, donde al adoptar esta modalidad de quédate en tu casa, pues también que tu enfermedad se quede en tu casa y pues ahí arréglatelas tú como puedas, ¿no? Entonces, si yo tenía una diálisis, si yo tenía una quimioterapia, si yo tenía una cirugía programada, pues todo se postergó, todo, y pues muchas personas pues ya no lo contaron, o sea, no aguantaron, ¿no? La postergación, la nueva cirugía, los nuevos fechas próximas para tratamiento. Entonces es terrible y es criminal lo que pasó y no podemos quedarnos callados. Tenemos que marcar los puntos que fueron fundamentales para lograr entender por qué en este país se murieron más personas de las que deberían. Más médicos, más enfermeras y más personal de salud que en cualquier otro país del mundo. 4,500 personas murieron relacionadas a estas áreas y es el lugar número 1 de personal médico y personal de salud en el mundo, donde se murieron más personas, más que en cualquier país que ustedes quieran. ¿Y a qué se debe eso? A la falta de apoyos, ¿sí? A la falta de... Pues prácticamente nos echaron a los médicos ahí a ver qué hacíamos, sin instrumental, sin material, sin estuches protectores, ¿no? Guantes, gogles, mascarillas, uniformes, nada realmente. Los médicos, nosotros cuando entrábamos a una sala de COVID entrábamos con miedo, porque no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, ¿no? Y así nos aventaron al ruedo. Y claro, o sea, asumimos la responsabilidad y dijimos, pues vamos. Pero la verdad es que tampoco sabíamos bien, pues ni para dónde, ni qué estábamos haciendo, ni cómo, porque no se sabía en el mundo. Pero ahí estábamos. Y
Y recuerdo muy bien que todo el manejo político que se le dio a esto, ¿no? Partidos estos como el del Partido del Trabajo, que eran espectaculares, decía muchas gracias, héroes, te vamos a duplicar tu sueldo, ¿no? Llegaron las elecciones y no duplicaron el sueldo, ni siquiera lo aumentaron, o sea, y ya por supuesto dijeron que iban a poner con letras doradas en el Congreso de la Unión a todo el personal de salud, no recuerdo si ya lo hicieron, pero ese tipo de cosas inservibles, digo, qué bueno que lo consideren, pero pues no afecta en nada prácticamente a las familias ni a los médicos y a todos esos 4.500 personas que murieron. ¿Quién se acuerda de ellos? ¿Quién ve por sus familias? Es por eso que ahora traje a colación este tema, porque esto no puede ser, no puede volverse a repetir y no podemos manejar un problema de esto de la misma manera. En fin, bueno, ese era el pequeño tema del que quería hablarles de primera instancia. Y les voy a hablar de otros dos temas también muy buenos. Hace ratito me escribió una de mis pacientes y me dijo, oye, mi hija tiene piojos. Y no saben, porque me ha pasado, no saben la tragedia que es eso. Y les voy a decir por qué. O sea, porque seguramente muchos de los que están aquí ya lo han visto, ya lo han vivido, ya lo han sufrido. Pero el hecho de que uno se encuentre con este bicho, ¿no? En la ropa o lo vea, es un impacto muy fuerte. Porque tiene muchas connotaciones erróneas, algunas de ellas, ¿no? La mayoría me atrevo a decir. Porque mucha gente piensa que están asociados a mugre, a suciedad, a malos hábitos higiénicos, hasta mala alimentación, defensas bajas, y no tiene nada que ver con eso. Esas son las falsas connotaciones de una infestación por piojos o de una infección por piojos, ¿no? En la realidad es que los piojos son unos insectos, vamos a llamarlos así, que buscan cabezas limpias, ¿sí? Que se pegan con facilidad en cierto tipo de personas, y hay otras a las que no, y curiosamente a las que sí se les pegan son personas que son más limpias que otras, ¿no? ¿Por qué? No sé, no les gusta la suciedad a los piojos, por cierto. Entonces, desde hace muchos años, los piojos son una epidemia en las escuelas primarias, secundarias principalmente, maternal, kinder, por supuesto. Y en épocas de calor como esta que estamos viviendo, es cuando están más alborotados y cuando andan pegándose de una cabeza a otra. ¿Cuál es la forma en la que se contagian los piojos? La forma principal, la más fácil, la más universal, me atrevo a decir, es cuando los niños chocan, pegan sus cabezas, ¿no? Cabeza con cabeza. Entonces, de esta manera, pues el piojo se pega de un pelo a otro y se pasa a la cabeza del niño siguiente. Otra forma es cuando pues se prestan gorritas, cachuchitas, cualquier cosa, de esto que va en el cabello en las niñas, por ejemplo, banditas, diademas, etcétera. Ahí se queda y se pasa de uno a otro. Sombreritos, ¿ok? Entonces, una recomendación es, por favor, y es muy difícil que los niños más pequeños lo hagan, no se presten cosas, no se presten el peine, no se pongan la gorra de alguien más. Pero a pesar de todo eso, el esfuerzo no es suficiente. Se van a encontrar una serie de productos antipiojos en el mercado, ¿no? Gel antipiojos, loción antipiojos, montones de cosas. La verdad es que son poco efectivos, no tienen mucho impacto, ¿sí? Para cortar la transmisión, para evitar. Al que le va a tocar, porque hay manera de salvarse, pero bueno, el uso de estos productos no asegura que no te vaya a dar. Entonces, bueno, los pueden usar con sus reservas y sabiendo que no es la solución tampoco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, uno, sí, evitar el contacto directo con otros niños que están, no sabemos quién lo va a tener, porque no se ve. Entonces, evitar, ¿no?
chocar las cabezas, prestarse cosas. Los niños más grandecitos sí lo pueden hacer. Los niños chiquitos del kinder, la verdad es que es imposible. Yo como papá debo de revisar, ¿no? Si yo sé que en mi escuela hay una epidemia de piojos, debo de comprar mi peineta esta especial y estar peinando a mi hijo todos los días, buscando liendres o huevecillos o piojos ya jóvenes o maduros. Y si encuentro, entonces sí buscar ayuda. No es lo mismo encontrar unos cuantos que ver cómo los piojos están infestando el cabello, y son cientos o miles de piojos, ¿no? Lo cual hace todavía más terrible la experiencia. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con... ¿Qué es lo que pasa con esto de los piojos, ¿no? O sea, ¿en qué nos afectan, no? Pues sí, son unos artrópodos, unos animales que tienen 8 patas y que chupan la sangre y que pues ahí se alimentan y no nos dan ningún beneficio, pero sí nos afecta, nos da mucha comezón, se ven mal, son muy molestos, claro, y nadie debe tener esto ni llevarlo a la casa porque es muy fácil contagiar a otra persona, ¿no? De la misma familia. Y son difíciles de matar, eso sí debo de decirlo. Tiene un exoesqueleto, o sea, una estructura esquelética de un aparato de queratina, o sea, duro, rígido. O sea, si uno quiere aplastar un piojo, la verdad es que le va a costar trabajo. O sea, si cree uno que aplastándolo con las uñas y poniéndoselo ahí, no se mueren. O sea, son unos artrópodos, unos insectillos reacios, ¿no? Entonces, esa dureza les confiere pues que estén más adaptados. Entonces, cuando uno está utilizando estos productos para matarlos, estamos asumiendo que son productos fuertes. Por ejemplo, tenemos el famoso shampoo, ¿no? Un famoso shampoo de una marca ahí que si nos ponemos a investigar qué es lo que estamos poniendo en la cabeza de nuestro hijo, es un pesticida, es un órgano fosforado, o sea, es algo que se le echa a las plantas para matar plagas. Entonces ese es el shampoo que le estamos echando a la cabeza a nuestros hijos. No es la mejor opción. Por eso de hecho se recomienda que se aplique una sola vez y que se repita a la semana, porque es tóxico. ¿Qué otra cosa utilizamos? Bueno, estamos utilizando la ivermectina, la famosa ivermectina que tanta polémica causó ahora que hablamos del COVID, ¿no? Y que en la Ciudad de México se dieron paquetes de ivermectina para tratar a todos. Y que debo de hacer un apunte. En nuestra falta de información, en nuestra ignorancia también, en aquella época, en esos tiempos oscuros, donde no se sabía nada, pues muchos medicamentos como la ivermectina y como muchos otros antivirales surgieron como posibles salvadores de la humanidad, porque durante o en la forma de acción o teóricamente el medicamento podía evitar la replicación del virus, ¿no? Entonces, la ivermectina, que funciona muy bien para matar piojos, no sirvió además para matar al COVID, para evitar su replicación. Pero debo de decir que se utilizó durante mucho tiempo y pues fue un medicamento que se utilizó fuera de récord, o sea, fuera de autorización, ¿no? En fin. Entonces, la ivermectina aquí, ¿qué va a matar? Va a matar liendres y formas jóvenes. ¿Qué son las liendres? Cuando el piojo llega, tiene un ciclo de vida. El piojo se reproduce, pone huevecillos. Los huevecillos los entierra, digamos, en sentido figurado, en el cuero cabelludo. Y ahí quedan los huevecillos. Esos huevecillos van a erupcionar, ¿sí?, en algunos días, y van a producirse unas larvas muy pequeñitas. Las larvas no se van a ver y van a estar en el cuero cabelludo, ¿sí?
como enterradas, como pequeñas lombrices. Pues la ivermectina es un medicamento especial para matar a los huevecillos y a las larvas que están en el cuero cabelludo, no a los piojos que ya se mueven y caminan. Por lo tanto, la ivermectina, este medicamento, se va a usar en una ocasión y a la semana se va a repetir, porque el huevo se tarda en eclosionar más o menos, pues, menos de una semana. Entonces yo mato ahorita y a la semana me agarro a los que quedaron vivos. Entonces es un tratamiento efectivo. El shampoo, recordemos, se aplica una vez y no estará recomendable, pero se puede volver a usar. ¿Y qué otra herramienta tenemos? Porque pues para matar a los piojos, ¿qué más, no? Ya les había dicho estas peinetas, ¿no? O sea, ahí está la mamá y el papá toda la noche peinando a la cabellera de sus hijos. Y bueno, ¿y qué hace cuando encuentra piojos en la peineta, no? Pues los echa en una bolsita y con todo el asquito y el miedo también de que se le peguen, pues ahí está uno tirando piojos. Hay papás que son más radicales y dicen, ¿sabes qué? Coco, vamos a raparlos. Puede ser, funciona, claro, ¿no? Pero ahí está el pobre niño peloncito, ¿no? Durante algunas semanas o algunos par de meses. Y sí, la verdad es que son una solución rápida, no es la que yo recomendaría. Pero ¿y en las niñas? ¿A poco vamos a dejar a las niñas peloncitas? Ay, ya no. Afortunadamente, desde hace algunos años y desde que los piojos se pusieron de moda, ha surgido una gran cantidad de clínicas antipiojos. Y me atrevo a decir que con los métodos que he investigado, pues parecieran que son muy efectivas. Fíjense bien, utilizan unas peinetas que están cargadas de electricidad. Utilizan una carga muy pequeña, capaz de no generar ningún daño en la persona que está recibiendo el tratamiento, pero sí capaz de atolondrar y medio matar a los piojos. Entonces, de esta manera va uno peinando con estas cosas y los piojos van cayendo ahí medios mensos, medios muertos, y con mucha facilidad se pueden ya retirar, porque el piojo también se aferra, no le gusta, no se va a querer salir. Y al cabo de 2-3 sesiones te aseguran estas personas que prácticamente te quitan el 100% de los piojos que andan libres. Entonces es una buena solución, ¿no? Porque te están quitando los piojos de esta forma. Es un método no invasivo, no está utilizando ningún medicamento ni ningún agente nocivo, un pesticida en este caso como el shampoo, nada. Entonces eso sí lo recomiendo, ¿no? Hay varias clínicas, tienen nombres diferentes, búsquenlas, ¿no? He mandado a varios pacientes y nos ha ido bastante bien con todos ellos. Y después, ¿qué más? ¿Qué hago con la ropa de cama? ¿Qué hago con la almohada? ¿Qué hago con la ropa que traía? Bueno, ese es un dolor de cabeza, se los digo, porque prácticamente, acuérdense lo que les digo, o sea, matar a un piojo es súper difícil erradicarlo. Entonces, pues si la almohada, la ropa de cama está infestada, pues hay que hervir durante unos 30-45 minutos la ropa de cama. La almohada, pues cómo la hierve uno, entonces pues hay que tirarla. Igual la ropa que está uno que viste, pues también se tiene que hervir, ¿no? Para poder matar a los piojos. Entonces es muy complejo y la gente pues termina desechando la ropa, la mete en una bolsa y la tira a la calle, ¿no? Entonces esto de los piojos es un tema complejo, molesto, y muchas veces es una pesadilla, porque si uno de los hijos lo tiene, probablemente todos lo tengan, y entonces hay que ir cabeza por cabeza buscando si ya lo tiene o no, y si no, entonces hay que aislar al que los tiene contra el que no. Es difícil, es complejo, ¿ok? ¿Por qué hablo de los piojos? Porque en este momento hay epidemia de piojos en muchas escuelas. Entonces tomen sus precauciones. ¿Qué recomendación más les doy?
Que los niños siempre vayan bien peinados a la escuela y de preferencia con pelos recogidos, ¿no? El cabello bien recogido, las niñas, los niños, relamido quizá, eso ayuda. Hablen con sus hijos mayores, con los que pueden entender esto de no prestarse objetos, peines, gorras, etcétera. Revisen constantemente con estos peinetas a sus hijos para ver que no tienen piojos. Y pues nada más que tengan buena suerte, porque no hay mucho más, ¿no? A ver, déjenme leer estos comentarios. Mire, dice: doctor, buenas tardes, que la fuerza esté con usted. Por el día de Star Wars le mandamos saludos. Rosalba, muchas gracias. Por cierto, para los que no saben, el 4 de mayo es el Día Mundial de Star Wars. Por esta analogía, en las películas dicen que la fuerza te acompañe, ¿no? Es May the Force be with you. Y tiene una analogía con May the 4th, la fecha, mayo 4. Por eso a nivel mundial, y desde 1977 que se estrenó el episodio, en este 4 sería The New Hope, el episodio 4. Acuérdense que tiene una precuela y la versión original. En el año del 77 se hacen desfiles, se hacen cosas muy interesantes en todo el mundo. México particularmente, les cuento, en esta temporada, en este mayo 4, que fue el sábado, hubo un desfile por ahí por Calzada Tlalpan, como 600 personas disfrazadas de personajes de Star Wars. En el partido de fútbol de los Diablos Rojos se apareció Darth Vader con la Guardia Imperial y hubo cosas muy interesantes. Hubo varios conciertos de orquestas sinfónicas, o sea, es una cosa, un fenómeno mundial muy interesante. Gracias, Rosalba. Dice: a mi mamá, mi mamá cuando me infecté me puso petróleo y me dio una mareada terrible. La verdad es que agradezco que hoy hay muchas formas para combatir los piojos. Muchas gracias, Rosalba. Efectivamente, pues menos invasivas, y la verdad es que no creo que haya funcionado gran cosa el petróleo, pero finalmente es algo tóxico. Doctor, entonces el de ivermectina no funcionaba para el COVID. Yo me llené de cajas para eso. Gracias, excelente programa, Susi. Gracias, Susi. Pues no funcionaba y no funcionó. Pues parecía, al igual que muchas otras cosas, que podría funcionar, que era prometedora, pero no funcionó. Doctor, ¿a quién afecta más y cómo nos afecta? Además de la comezón, ¿qué dan? Gracias, Adela. Pues afortunadamente, Adela, no causa ningún otro mal, más que una comezón intensa, ¿no? Y uno está rasque todo el santo día. Y pues bueno, uno no puede vivir así, ¿no? Y tampoco porque pues contagia uno con facilidad a otra persona. Entonces, pues nadie quiere eso en su casa. Dice: ¿cuánto tiempo tengo para que los piojos invadan la cabeza? Entonces, ¿no sirven los shampoos que venden para eso? Gracias, Paola. A ver, Paola, mira, el shampoo que venden con plaguicida, pues sí sirve, sí los mata. Pero también, ¿cuánto de eso que estás poniendo en la cabeza a ti o a tu hijo, pues lo estás absorbiendo? Entonces también te está causando un daño. Ahora, venden otros shampoos que son como preventivos para los piojos. La verdad es que son, en el sentido de preventivos, pues muy malitos para eso, para prevenir, ¿no? Doctor, ¿los piojos solo afectan a los niños en etapa escolar o también adultos? Saludos, ya lo seguimos, Norma. Norma, gracias. Adultos por igual, o sea, un niño puede contagiar a un adulto, que es como habitualmente pasa. Doctor, antes las mamás eran más radicales. A mí mi mamá me rapó y me traumó. No lo hagan más, no lo hagan, mamás. Hay mejores alternativas, Pamela. Tiene razón, Pamela, es lo que decía. Pobres niñas, dejarlas peloncitas. Doctor, no se olvide cómo les aventaban el café a los doctores porque según iban a contagiar a las personas.
La verdad, muy mal el gobierno con el COVID y con todo. Saludos, Amelia. Gracias, Amelia. Es cierto, también muchos médicos recuerdo que fueron objeto de ataques eh, por parte de los familiares. Por ejemplo, cuando esas escenas tan tristes donde el médico decía, bueno, pues lo siento, falleció y por protocolo no pueden pasar a verlo. Era una cosa terrible ver la frustración de los pacientes que querían ir a despedirse y a ver por última vez a su papá, a su mamá o a quien fuera. Y el doctor, pues qué culpa tenía, pero pues tenía que acatar el protocolo que le habían dicho de la Secretaría de Salud, que no podía entrar nadie a verlo. Y entonces al que golpeaban era el médico porque él tenía la culpa, ¿no? O esto que decían también, ¿no? Que les aventaban el café o no te me acerques, o cosas de verdad muy tontas, ¿no? Doctor, ¿por qué dan comezón los piojos? ¿A qué se debe? ¿Y qué podemos hacer para aliviar la comezón en los niños? Saludos, ya soy Fan Karen. Pues la comezón básicamente es porque están picando los piojos, están caminando sobre el cuero cabelludo. Y no hay nada que la quite más que quitar los piojos, que se mueran. Entonces, no hay medicamentos, no hay nada para esa comezón, más que quitar a los piojos. Bueno, entonces, aquí queda el tema de los piojitos. Y déjenme platicarles de algo que también sé que les va a interesar mucho. Vamos a ver si acabamos este tema o lo continuamos. Vamos a hablar de la alopecia. ¿Qué es la alopecia? La alopecia es la pérdida del cabello, del cuero cabelludo. O sea, la caída del cabello de manera prematura. Entonces, vamos teniendo zonas del cuero cabelludo que se empiezan a quedar sin cabello. El cabello crece en los folículos pilosos del cuero cabelludo, así como lo vemos en la piel, donde tenemos vellos, ¿no? En las manos, en la cara. Cada uno es un folículo que aloja por lo menos a un vello o a un cabello, y este emerge de la piel y pues tiene su ciclo de vida y finalmente pues se cumple, cae. Este ciclo se acelera y se pierde en demasía el folículo piloso. Entonces el cuero cabelludo se empieza a ver claros o zonas donde ya no crecen. Los folículos pilosos, que es donde crecen los vellos en el cuero cabelludo, son susceptibles a morir y a cicatrizar. Y cuando hay muchas cicatrices, entonces empezamos a ver estos claros. Es muy curioso porque mientras que en el resto del cuerpo, por cada folículo hay un vello, en el cuero cabelludo crecen hasta 3. Y entonces lo que empezamos a ver, la gente que se dedica a esto, ¿no? Sobre todo hay muchos dermatólogos especialistas en cuestiones de cabello, en implantes de cabello, de folículos pilosos. Empieza a ver que el cabello se empieza a hacer corto, ¿qué es lo primero que empezamos a ver? Como un cabello de ser del tamaño estándar que ustedes quieran, se empieza a trozar, se empieza a recortar, se empiezan a hacer pequeños cabellitos chiquititos como estas, me pongo a pensar, estas son como unas macetitas donde crecen le ponen semillitas en los proyectos escolares, ¿no? Piden una especie como de mallita, le ponen semillas y esto lo ponen en una plantita y empieza a crecer como pastito, ¿no? Y es muy cortito, ¿no? No sé por qué, pero a mí se me figura que es así. El siguiente paso es ver que ya el folículo pierde cualquier cabello, ya no tiene cabello, entonces el folículo está vacío, y entonces un folículo vacío pues va a cicatrizar y va a generar una cicatriz donde ya no va a crecer cabello ahí. Entonces esta es una etapa más avanzada y es peor. Hay muchos tipos de alopecias. Hay alopecias que son autoinmunes, ¿no? Como una alopecia areata. Se llama así porque más o menos está el cuero cabelludo, todo el cabello bien, y en una zona hagan de cuenta que ponen como una moneda del tamaño que ustedes quieran, y en esa zona no va a crecer nada, ¿sí?
nada, pero absolutamente nada. Entonces, ese tipo de alopecia es una alopecia autoinmune y que tiene que ver con procesos infecciosos, con bajas de defensas, con muchas cosas, y que afortunadamente esto, con un buen tratamiento, después de varios meses se recupera por completo. No son tan frecuentes, pero ocurren. Hay otros tipos de alopecia y esta es a la que sí me voy a referir un poco más, que me interesa. La alopecia androgénica. ¿Sí? Los andrógenos son hormonas masculinas que se producen todos los días y que ayudan al hombre a estar pues fornido, con la estructura más pues que tienen los hombres, o deberían de tener los hombres, más corpulentos, más musculosos, a diferencia de las mujeres. Esto no quiere decir que las mujeres no produzcan andrógenos, porque sí los producen, pero en pequeñas cantidades. El hombre lo produce en mayores cantidades. Por lo tanto, este problema es mucho más común en los hombres que en las mujeres. Pero hay mujeres que también tienen alopecia androgénica y está relacionado, sí, de alguna manera con cuestiones genéticas, pero no es el factor principal. Tampoco hay una causa muy clara. El hecho es que es un tipo de alopecia autoinmune donde, y que es bastante común, no sé, más o menos 1 de cada 3 hombres va a tener algún tipo de alopecia androgénica durante toda su vida, lo va a manifestar. Si ustedes se ponen a ver a los hombres después de los 40 años, van a empezar a ver que empiezan a tener ciertos claros, y se debe a esto. 1 de cada 3 hombres va a tener alopecia androgénica. El mismo cuerpo genera anticuerpos contra los andrógenos que son importantes para el crecimiento del cuero, del vello, del cabello en el cuero cabelludo. Entonces, al generar estos anticuerpos, van a atacar directamente los folículos pilosos, los folículos que están en el cuero cabelludo, y van a afectar naturalmente la circulación o la microcirculación que alimenta al pelo. Por lo tanto, va a sufrir de una baja de nutrientes, una baja de oxigenación, y el cabello y el folículo van a estar en una crisis y se va a manifestar como con caída de cabello prematura. Por lo tanto, vamos a encontrar en el mercado una gran cantidad de productos enfocados a mejorar la circulación del cuero cabelludo, a evitar que los vasos sanguíneos que nutren estos pequeños folículos y al cabello no se vean afectadas. Van a encontrar shampoos con minoxidilina y van a ver que una gran cantidad de personas toman minoxidilina, que es un vasodilatador que va a ayudar a que esto mejore, esta circulación del cuero cabelludo. No es el único medicamento que hay otros que se van generando conforme va desarrollándose la investigación, que están ayudando a que esto mejore. Van a encontrar shampoos con esto, tabletas o cápsulas con este medicamento, y de alguna manera pues para tratar de paliar esta situación. Es una cosa que cuando uno lo tiene pues no se quita, difícilmente se va a quitar, porque les repito, no hay una causa. Puede ser que porque te dio COVID se activó, ¿no? O porque te dio influenza, o porque te dio hasta una diarrea y una gripa. O sea, hay un estímulo que generalmente es infeccioso, algo que causa, que reta al sistema inmunológico y que de alguna manera modifica su estructura original, y al momento de volverse a acomodar al sistema inmune, pues algunas cosas se quitan y otras se manifiestan, aparecen, ¿no? Es como un juego de cartas, y una de ellas es esto. Entonces, es un problema pues bastante común. Es un problema relativamente fácil de tratar, pero los tratamientos no son tan efectivos. O sea, nadie que lo tenga va a decir, wow, o sea, ya tengo mi cabellera otra vez, como si la tuviera hace
como la que tenía hace 10, 15 años, ¿no? O sea, es imposible. En ocasiones, este tipo de alopecias suele acompañarse de una cosa acelerada de caída de cabello que se llama efluvio telógeno. El efluvio telógeno es una enfermedad o es un cuadro donde de manera programada los genes de las células del folículo piloso, donde sale el cabello, se empiezan a morir de manera acelerada, más rápido, ¿no? Y entonces la caída de cabello es exagerada, o sea, son mechones de cabello, son 20, son 30, son más al día. Cuidado, porque eso daña muchísimo más al cuero cabelludo, al folículo piloso, y hay que cortar y evitarlo, porque si no ahí ya nunca más va a crecer cabello. Es como arrancar desde raíz, y ni con ningún tratamiento, ni con las minoxidilinas, ni con nada lo vamos a lograr estimular. Entonces, si uno está teniendo este efluvio telógeno, hay que cortarlo inmediatamente. Los tratamientos son muy radicales e incluye una serie de, por ejemplo, inyecciones muy dolorosas en el cuero cabelludo con algunos productos que van a evitar la caída del cabello, medicamentos tomados y otras cosas, pero son tratamientos mucho más radicales y mucho más invasivos. Entonces, tengan cuidado si les preocupa esto de la caída del cabello. Hay personas que se dedican y que son especialistas en esto. Les repito, habitualmente lo que lo ven son los dermatólogos, y de los dermatólogos son algunos que se han especializado en piel, en cuero cabelludo, o sea, hay una franca especialización en este tema. Hay una industria también que es, y me atrevo a decir, sumamente costosa y que representa ganancias sumamente altas para los laboratorios que se dedican a esto, porque la verdad es que al ser un problema común y al haber cada vez más medicamentos, pues se vuelve esto una cosa pues lucrativa también, ¿no? Pues finalmente es un negocio. Entonces, pues hay que atenderse. Hay que ir con estas personas para que eviten esta caída. Otras personas dicen, bueno, no me importa, ¿no? Mi papá era pelón, mi abuelo era pelón, pues ya me tocó, ¿no? Y a edades muy cortas, y ellos mismos deciden, ¿no? Raparse, y no pasa nada también, ¿no? Es un estilo de vida el que uno quiera escoger, ¿no? Entonces, bueno. Entonces aquí están los puntos importantes sobre el tema de la alopecia androgénica principalmente. Déjenme leer estos comentarios. Dice Azucena, dice, doctor, ¿cómo reconocer a un piojo de una liendre? Y recomienda que el niño infectado se bañe o no. Azucena, la liendre es un piojo más joven, ¿no? No está tan desarrollado, o se encuentra en una fase francamente larvaria, ¿no? Pues como un gusanito ahí muy extraño. Ni te fijas, saca todo lo que encuentres y con la peineta esta y límpialo y desinféctala, lávala muy bien, métele al alcohol y vuélvela a usar al día siguiente, al ratito siguiente, ¿no? Dice, doctor, ¿hay enfermedades que provoquen que se tenga alopecia? A mí me detectaron ovario poliquístico y mi cabello se ha hecho más delgado. Me da miedo quedarme pelona. Gracias, y me gusta cómo explica Carmela. Gracias, Carmela. Sin duda, el tema hormonal impacta directamente la cuestión del cuero cabelludo, o sea, del crecimiento, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen problemas de tiroides, en donde hay un franco hipotiroidismo, el cabello también se cae, ¿no? Entonces es un ejemplo más de cómo si hay muchas hormonas que afectan la caída del cabello, ¿no? El estrés emocional, el burnout,
el ejercicio extremo, todo eso afecta, todo eso influye y todo eso hace que se caiga más el cabello. Entonces, les digo, hay diferentes tipos de alopecia, ¿no? Entonces sí. Dice, doctor, los remedios caseros y shampoos que venden para evitar la caída entonces no funcionan. Ya soy su fan, Juan. Juan, mira, sí funcionan de alguna manera, pero necesitamos que haya concentraciones más altas del medicamento por debajo del cuero cabelludo y no encima, para que los vasos sanguíneos que están nutriendo nuestro cabello puedan, en lugar de estar chiquitos y constreñidos, se puedan dilatar. Entonces, pues sí, podemos usar un shampoo de esos del diario, pero recomendaría que sí también, que sea también por vía oral. O sea, no es que no funcionen, sino que el efecto es muy limitado. Dice, doctor, ¿hay alimentos que provocan caída de cabello o solo es la edad y la genética? Saludos, gran tema, Saúl. Gracias, Saúl. Pues bueno, genética es importante. La edad, por supuesto, la edad de inicio también. Alimentos, la verdad es que no hasta donde yo tengo entendido, mi conocimiento, no hay ningún alimento que me favorezca la caída de cabello, ¿no? Ahí sí. Pero sí podemos usar varias cosas. O sea, por ejemplo, una avitaminosis puede generar caída de cabello. Si tenemos deficiencia de biotina, que es pues quizá la principal enzima o micronutriente que necesita el cabello, se cae. O sea, si ustedes ven como las mujeres compran cremas, compran cosas para su cabello y lo cuidan con una cosa que parece exagerada, pero realmente lo hacen tan bien. Lo hacen tan bien y tienen tan bellas cabelleras y tan largas y tan sedosas. Luego los hombres no, ni siquiera nos cuidamos el cabello. Parte de los productos que ellas utilizan tienen biotina, tienen nicotinamida y que son esenciales para el crecimiento del cabello. Dice, ¿cómo saber si mi caída de cabello es normal o ya de tenerle cuidado? Gracias, me encanta cómo le explica Camila, gracias, saludos. ¿Cómo saber? Bueno, mira Camila, más o menos. Al día normalmente se deben de perder unos, ¿qué te gusta? 3, 5 cabellos al día, no más. O sea, si estás teniendo una caída mucho mayor a esto, cuidado porque es una caída acelerada. Y aunque tengas mucho cabello, se acaba. Dice, doctor, mencionó que el ejercicio puede generar alopecia. ¿Por qué? ¿A qué se debe, Ceci? No, dije el ejercicio extremo, Ceci. O sea, el ejercicio extremo es, no sé, correr Ironman cada 15 días, ¿no? O sea, es un ejemplo muy tonto, pero, o sea, sí estar haciendo ejercicio mucho tiempo porque estamos, pues, cayendo en un estado de burnout, de agotamiento físico, y eso sí puede generar una caída de cabello, ¿no? No el ejercicio normal como lo hacemos, como lo conocemos, que pues a lo mejor si es un ejercicio de 4 o 5 veces al día, de ir al gym, de correr, de hacer esto, eso por supuesto que no va a afectarnos, ¿no? Estoy hablando de ejercicios extremos, de cosas exageradas. Dice, doctor, ¿se puede evitar la caída de cabello? Gracias, Fabiola. Si estamos teniendo una pérdida acelerada de cabello, sí se puede evitar. Si estamos teniendo o estamos iniciando con una cuestión de alopecia, sí se puede evitar. Es mejor tratarlo cuando estamos empezando que cuando ya va más adelantado esto. El uso de productos como proteínas puede alargar la caída del cabello. Es que yo hago ejercicio y me tomo muchos suplementos y veo que se me cae el cabello. Por eso la pregunta. Saludos, Norma. Y buena pregunta, Norma. La verdad es que no lo sé. No me parece tampoco. Y
tampoco creo que estés haciendo un ejercicio tan intenso como para que esto genere caída de cabello. En tu caso en particular sí recomendaría que fueras y tomaras una visita con el dermatólogo o alguien, generalmente son dermatólogos, ¿no? Especialistas en cabello, para que hiciera un análisis de lo que te está pasando. Parte del análisis incluirá un estudio de tu perfil hormonal, por supuesto. Dice, doctor, uno como hombre, ¿qué puede hacer para evitarlo? Yo ya me resigné. Saludos, Juan. Juanjo, pues Juanjo, si quieres, puedes luchar. O sea, cada vez hay más clínicas que se dedican al tratamiento de esto. Y los tratamientos son básicamente estos, ¿no? Utilizar este tipo de productos que generan una mejor perfusión sanguínea, una mejor oxigenación, una mejor circulación del sistema de sanguíneo, que irriga, que nutre al cuero cabelludo. Por otro lado, micronutrientes como biotina, nicotinamida, que se utilizan de manera constante. Otras cosas que utilizan es el colágeno hidrolizado. Entonces, el colágeno que se ponen las mujeres, que lo utilizan, lo compran, se lo toman, también a los hombres nos funciona. Entonces hay muchos productos que se utilizan y dependiendo del estado en el que te encuentres, pues puede haber una regresión o mantenerse así por mucho más tiempo. Ahora, de implantes no sé nada, por lo tanto no lo mencionaré, pero también hay implantes de cabello, son mucho más laboriosos, costosos, y tampoco nadie asegura, porque tienen que preparar para que reciba el implante la persona, ¿no? Entonces, ese es otro boleto que no voy a tocar en este programa, porque la verdad no sé nada de eso. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, chicas, muchas gracias por su tiempo, por su interés, por estar aquí, preguntar. Espero que esto haya sido de mucha utilidad. Si tenemos más información, la iremos comentando. Y si tienen más preguntas, con mucho gusto, aquí estoy. Nos vemos la siguiente semana y les deseo y les pido que sean muy felices y que no gasten agua y que llueva también, ¿no? No lo habíamos mencionado, pero seguimos con lo mismo. Gracias a todos. Dios. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río. Soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.